Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo en mi canal de YouTube el match mundial de ajedrez disputado el año 1927 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el campeón mundial de ajedrez José Raúl Capablanca y Grau Pera y el aspirante al título Alexander Alekhine. Veremos a continuación la cuarta partida de este match, jugada en el Jockey Club de Buenos Aires el 23 de septiembre. Corresponde un gambito dama, defensa ortodoxa. El aspirante Alekhine con las piezas blancas y el campeón José Raúl Capablanca con las piezas negras. Entonces, Alekhine inicia el juego con D4, Capablanca responde con caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, alfil E7. Este desarrollo del flanco del rey de esta manera o con caballo B a D7 eran los más aceptados y son los más aceptados en esta situación y valen tanto uno como otro indistintamente. Alfil E7, E3, enroque corto, caballo F3, caballo B a D7, torre C1, C6, A3. Movida original del maestro vienés Ernst Grünfeld, nacido en 1893 y fallecido en 1962, cuya idea es realizar la maniobra geométrica del alfil del rey, el alfil que está en F1, para esperar que el negro juegue D por C4, entonces alfil por C4, siguiendo la ruta de alfil A2, alfil C4, alfil A2, alfil G1, ¿no es cierto? Montando la máquina con la dama blanca en C2 para iniciar un ataque de mate sobre el enroque de las negras. Maniobra que en el curso de este match únicamente se halla en esta partida. Fuera de esto es una jugada más, tendiente a prolongar la lucha por el tiempo en que están empeñados ambos contrarios, como se verá por la continuación que sigue. A6. La defensa de Alekhine frente a Grünfeld en Karlsbad 1923, mejor que la jugada H6, puesto que obliga al alfil F a jugar a A4 y a jugar digamos, H4 y después a G3, perdiendo los tiempos necesarios. Comentaban en la época. Dama C2, torre 8, buena jugada de Capablanca. Alfil D3, H6 juega Capablanca. Todavía las negras pueden hacer este avance preventivo en una partida de Kupich y Marozzi del Lucky Opak.com, el del año 1926. Este maestro invirtió el orden de la jugada, jugando primero H6 en lugar de A6 y luego de alfil F4 por parte de las blancas, después que el negro jugó A6, obtuvo mala posición y perdió la jugada 48 con las piezas negras. Pequeño detalle. Entonces, alfil F4 con idea de jugar C5 por parte de las blancas. Entonces, mejor es alfil H4, indudablemente que es mejor. Entonces, hoy día se juega exclusivamente esa retirada, alfil H4. D por C4. Bueno, en otras partidas, cuando se jugó Alekhine alfil F4, en otras partidas Alekhine había empleado esta variante, había, digamos, empleó en varias otras partidas de este match alfil H4, pero solamente en la partida número 26 volvió a jugar esta jugada de alfil F4. Estamos en la partida número 4 del match. Alfil por C4,
perdón, D por C4, después alfil F4, D por C4, alfil por C4, B5. Entonces las jugadas preparatorias han terminado y se entra directamente en la acción liberadora del atrasado flanco de la dama. El error conocido sería acá haber jugado esto, en vez de B5. Caballo D5. ¿Por qué se preguntarán? Por esto. Alfil por D5, E por D5 y caballo por D5. Y si usted captura C por D5, alfil C7 y mate a la dama. Ahí está la explicación del alfil F4. Entonces, B5, alfil A2, alfil B7. Los principios generales siempre recomiendan la jugada C5 como lo mejor. En estas posiciones la regla general debe jugarse C5 cada vez que las blancas amenacen jugar E4. Así lo entendió el doctor Lasker frente a Rubinstein en San Petersburgo 1914 contra Rubinstein en el mismo torneo. Capablanca prefirió realizar la que jugó en este evento, es decir, alfil B7. Enroque corto, C5, D por C5, caballo por C5, torre F D1, dama B6, alfil E5. Ambos contrarios han obtenido el máximo de la apertura y la partida puede resultar muy animada. La textual amenaza eventualmente alfil por F6, seguido de alfil B1, forzando el debilitamiento del enroque negro, para lo cual se ha jugado torre E8 por parte de las negras para situar justamente su caballo en la casilla F8. O una jugada de escape, la casilla F8 para el rey de las negras. Entonces, vamos acá. Continuando. Torre A, C8. Buena jugada. Con la idea de frustrar las amenazas de mate en H7. Es evidente que alfil B1 tendría su réplica. Vamos a colocar si alfil por F3, G por F3 sería débil porque la casilla blanca E4 sería poco menos que inaccesible para los caballos negros. La maniobra alfil por F6 seguido alfil B1 sería ahora respondida de la siguiente manera. Dama de 2 juega. Si alfil por F6, alfil por F6 y alfil B1, caballo E4. ¿Por qué no se puede tomar? Porque el caballo cubre a la dama que está en C2 y la buena posición de la torre ahí en C8. Ahí está la explicación. Entonces tenemos dama de 2, saca la dama, caballo C, E4, alfil D4, alfil C5, caballo por E4, alfil por D4. Buena jugada. Este cambio intermedio es indispensable, pues a la jugada caballo por E4 hubiese venido torre por C5, caballo por C5, B4, caballo C3, dama E1, alfil por F3, si caballo por A2, B por C5, seguido, ¿no es cierto?, estaría el caballo negro copado y las blancas estarían ganando acá. Las blancas estarían ganando. Entonces la otra es caballo por D1 en vez de caballo por A2, B por C5, dama de 8, caballo E5 con ventaja
decisiva de las blancas. La otra sería alfil por F3, digamos B por C5, caballo 2, dama por E2, alfil por E2, C por B6, alfil por D1, alfil E5 con ventaja decisiva de las blancas. No se puede impedir que el peón corone. Y si alfil por E4, alfil por F6, siempre con ventaja de las blancas. Por eso Capablanca, con su genial criterio, escogió la mejor jugada. Alfil por D4. Continuamos entonces. Caballo por D4. Alfil por E4. Alfil B1. Torre por C1. Torre por C1. Alfil por B1. Torre por B1. Torre C8. Después del tifón que devastó el tablero, las negras han obtenido la ventaja mínima, que consiste en la ocupación de la columna C, pero no es suficiente para ganar, como lo demuestra el cuidadoso juego de las blancas por parte de Alekhine, pero Capablanca jugó magistral. Dama de 1, dama C7, apoderándose de la única columna abierta. Hay dos columnas abiertas, pero esta columna es la más importante. H3, caballo E4, caballo E2. Alekhine meditó profundamente esta movida. Alrededor de la misma giran todas las ulteriores. Dama E5, torre C1, torre por C1, dama por C1, dama C5, dama por C5, caballo por C5. Después de estos cambios, la posición restante y la pericia de los contrarios no era difícil deducir el empate. Caballo D4, rey F8, B4, caballo A4, el negro tiene una pequeña ventaja en este final. Rey F1, caballo B6, caballo B3, perfecta simetría que hace entrever la anulación del juego. No obstante, las negras tienen la mano y prosiguieron de la siguiente manera. Caballo C4, caballo C5, caballo por A3, caballo por A6, rey E7, el rey negro llega más rápido al centro. Rey E2, rey D6, rey D3, caballo C4, caballo C5. Bueno, voy a retroceder un poquito. En este momento, en la movida, estamos en la movida, claro, perdón, caballo C5, F5, rey C3 y rey D5. Acá llegamos. En este momento, y cumplía las 5 horas de juego, la partida fue aplazada, dejando su movida bajo sobre el doctor Alekhine. Al día siguiente, mucho antes de la hora fijada para reanudar la partida, a las 19, el doctor Alekhine llegó al Jockey Club acompañado por su segundo, don Daniel Delatán, subiendo al primer piso por la escalera central, en cuyo descanso se detuvieron para admirar un rato la hermosa Diana del escultor Jean Falguieres, prosiguiendo luego la subida. A la hora exacta para la reanudación de la partida, el conjuez doctor Querencio, viendo que el campeón mundial no aparecía, puso en marcha el reloj del ausente y abrió el sobre donde estaba la jugada de Alekhine, detalle que no pasó inadvertido para el segundo del desafiador, quien se opuso a que éste mostrara sobre el tablero la movida secreta estando ausente el contrario. 17 minutos marcaba el reloj cuando se presentó Capablanca y la partida se reanudó de la siguiente manera. Caballo A6, rey D6, caballo C5, caballo B6, caballo D3,
E5, rey B3, caballo C4. Ya voy a mostrar esas líneas. Rey C3, rey D5, caballo C5, caballo D6, rey D3, G5, caballo A6, E4, jaque, rey C3, rey C6, tablas. Los comentarios de Alekhine en la obra francesa ya citada anteriormente, una partida fácil de comprender y que prueba, como lo hacen tantas otras, que la edad de oro de la jugada de Rubinstein, la jugada 8, dama, se refiere entonces hace A3, que se podría jugar dama C2 después de haber jugado torre C1 en vez de A6. Ha pasado hace largo tiempo, no obstante, es verdad que en la movida 11, es decir, acá está, alfil F4 es, en resumidas cuentas, más incisivo, perdón, alfil, en vez de alfil F4, alfil H4 es más incisivo que alfil F4, la jugada hecha en la partida. En la serie de movidas conviene mencionar, bueno, él hace su análisis, pero quiero mostrar que esta posición tenía su ventaja para el negro. En la movida 44, en vez de caballo C4, los comentaristas indicaron que estaba esta interesante continuación, caballo D5, con ventaja de las negras. Si caballo C1, F4, porque en vez de F4, caballo F6, caballo 2, caballo E4, caballo C3 se podía mantener, pero esta jugada F4, E4, F3, y ahora no se puede. Si usted juega ahora G3, viene caballo F6 y se empiezan a caer los peones blancos. Si G por F3, caballo F4, H4, H5, rey C3, G5, con ventaja decisiva de las negras. Era interesante esta posición. Y la otra línea era si E4, al avance, ¿no es cierto? F4, E4, F3, G3, bueno, ya lo vimos, sino a E4 no se puede, ¿no es cierto? En vez de G3 tomar el caballo, porque después de F por G2 se pierde. ¿Ah? Pero esta línea era muy interesante, el caballo de 5, en vez de lo que se jugó, que fue caballo C4. Bien, ahí estamos agregando algunos comentarios del extraordinario Alexander Alekhine y estamos, ¿no es cierto? Esta fue la posición final de la partida. Capablanca ya había jugado la tercera partida en muy grandes condiciones y probablemente, si hubiese encontrado esta línea, hubiese ganado. No sabemos cuánto tiempo le quedaba en el reloj y probablemente por eso prefirió continuar y repetir jugadas, porque ya había nivelado el juego, digamos, el puntaje en el match, y con esto era la segunda tabla. Claro que las tablas no contaban, pero con la tranquilidad de tener que disponer de las piezas blancas a continuación en la quinta partida, por lo tanto relajadamente aceptó las tablas. Un match muy interesante para los estudiosos del ajedrez, que pueden aprender de estos dos extraordinarios campeones mundiales de ajedrez. Nos estaremos viendo pronto con más partidas de este hermoso match mundial del año 1927. Hasta pronto.